Así como el doctor Hanna conocía bien el tema de la rehabilitación física, también conoce bien cómo se maneja la industria farmacéutica en el orden de la promoción de marcas. Usted sabe que tenemos genéricos y tenemos productos de marcas. Los productos de marcas generalmente provienen de los laboratorios que investigan. Y hoy en el mundo hay muchas fusiones de grandes firmas, pero hay también líderes y una de esas firmas es Novartis. Novartis es líder sobre todo en el área de el colesterol y sus efectos, con la investigación de productos. Vamos a darle cabida al doctor Roberto García, médico guatemalteco, gerente médico para Novartis en Candean y en el área de Centroamérica, el Caribe y el resto Suramérica. Y el resto del mundo. No, América del Sur sin Argentina ni Chile. Bien, le damos la bienvenida al doctor y vamos a hablar de colesterol, pero, doctor, a mí no me luce hablar de colesterol. No. Ahí tienen al doctor que le hable de colesterol bueno, colesterol malo. Él es internista y ya usted sabe, con 60 añazos de ejercicio. Comienza, perfecto. Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar aquí con Dinos ustedes. Algo de Novartis. Novartis es una empresa transnacional que siempre se ha destacado, como bien destacó el doctor, en investigar y tener productos innovadores. La idea es siempre estar innovando constantemente para buscar las soluciones que existen a nivel internacional para poder lograr atacar esas enfermedades que más aquejan a la población. Y exactamente en este caso, nuestro objetivo es, estamos desarrollando, y ya se desarrolló una investigación para poder buscar soluciones al mal y al pobre manejo de colesterol que tiene la población en general. Y esto es un producto que se está iniciando y se tiene pensado lanzar en este país. Antes de entrar en detalle con el doctor Hanna, hay una difusión, sobre todo ahora con las redes, de que están tratando de minimizar algunos laboratorios de investigación, diciendo que se había magnificado el colesterol, el daño del colesterol, que no era tanto y que otros trabajaron en la satanización de los laboratorios que difunden, mantienen esos productos. Quizás el approach indicado que no todo es colesterol. No todo es colesterol. Hay muchos otros factores que juegan un papel importante en la enfermedad cardiovascular, cerebral, lo que sea. O sea, no es solamente colesterol el problema, es el peso, los hábitos, si fuma, si no fuma, si es diabético, si no es diabético. Pero volvemos al colesterol, que es el negocio de Roberto. Dinos. Doctores, como bien usted dijo, es una situación multifactorial. Sí, claro. Sin embargo, tenemos que entender de que la presión arterial ya la tenemos controlada. Tenemos un montón de cosas que hacer ahí. Se cree que está controlada. Es que ahí está el punto importante que tenemos que hablar ahorita. Ajá. El problema que tenemos es que existen valores para presión, valores para glicemia, valores para un montón de cosas, pero desgraciadamente no hemos logrado entender un término importante: el riesgo cardiovascular de los pacientes. Con un simple cálculo de edad, peso, valor de riesgo y la valor de presión arterial, podemos establecer qué tan importante es el nivel de colesterol que cada paciente debe tener. Tenemos que entender que el 150 mítico que nos hablan en los laboratorios no es normal. Sabemos que existe un paciente de alto, muy alto e intermedio riesgo cardiovascular, en donde las metas incluso son menores de 100 miligramos por decilitro. Para el malo. Para el colesterol total. LDL. Estamos hablando de LDL. Exacto. La situación es que el colesterol total es lo que todo el mundo ve. Ajá. Y es una suma del colesterol de baja densidad, que es el colesterol LDL, el colesterol de alta densidad y los triglicéridos. Y esto nos da el global de colesterol. El 20% de los triglicéridos. Aproximadamente el 20%. Así es, exactamente. Entonces, el objetivo aquí principal, doctores, es tratar de establecer que el LDL, siendo el famoso llamado colesterol malo, es el encargado de disminuir, al momento de que nosotros lo logramos controlar, la probabilidad de un evento cardiovascular, un infarto, un derrame cerebral, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que buscar es, en conjunto con todos los demás factores,
lograr reducir a niveles óptimos, que actualmente es lo que no estamos logrando llegar a hacer con las terapias que tenemos actualmente disponibles en el mercado. Roberto, en el mundo hay gente que simplifica las cosas y hay otros que las abultan. Entonces salimos con las apolipoproteínas y tienen al médico muy confundido y se le está olvidando los valores normales. De eso háblame. Bueno, tenemos que entender que lo más importante es hablar de las apolipoproteínas. La ApoB, que es una de las proteínas más aterogénicas que existen, más mala, se encuentra dentro del colesterol LDL. Entonces, durante mucho tiempo se nos ha hablado de que lo más importante es medir ApoB que colesterol LDL. Hay un poco, como bien habla, hay un poco de confusión. Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿qué es más accesible para una población y para un médico que está tratando a todo el mundo? Un colesterol LDL, un colesterol total es lo más fácil que podemos ver. Bueno. Y por lo tanto, medamos un colesterol LDL y si nuestro paciente lo tiene arriba de los niveles que debe tener, tenemos que buscar opciones importantes para poder hacer que ese paciente lo reduzca durante toda su vida. Nuestros cardiólogos más populares están hablando de 60 o menos de LDL. Esto, doctor, es algo que tenemos que entender y va relacionado con el riesgo cardiovascular. El paciente de alto riesgo tiene que tener un colesterol LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro. Mientras que el paciente de muy alto riesgo, que es el que ya tuvo un evento cardiovascular, el que ya tuvo un infarto o el que incluso tiene daños isquémicos o algún evento cerebrovascular, lo debe tener por debajo de 55. Como cosa interesante, existen niveles ahora mucho más bajos. Si un paciente ya tuvo 1 o 2 infartos, su colesterol debe estar por debajo de 40. ¿Qué hacemos con el hombre de 78 años, sano, que viene a hacerse un chequeo? Su colesterol está alto. Su colesterol bueno está alto también, que hay que decirle que eso es un regalito que Dios le mandó, y el malo está alto. A esa edad, ¿qué hacemos con él? Lo más importante en esos pacientes tenemos que entender de que la edad es un factor que modifica el riesgo y por lo tanto, haber sido un paciente que ya tiene una edad avanzada, tenemos que buscar darle las opciones de tratamiento más adecuadas y lo más importante, una opción de tratamiento que le mejore su estilo de vida, pero que no se la complique. Tenemos medicamentos que han existido durante muchos años que desgraciadamente tienen muchos efectos colaterales. Muchos pacientes lo abandonan y tenemos resultados de que la falta de adherencia a estos medicamentos es cercana al 80% al partir de los 2 años. Entonces la pregunta del millón es, ¿el colesterol baja solamente tomando pastillas durante 1 año? No, hay que seguir tomando el tratamiento y la adherencia. Los medicamentos, todos en general, ¿destruyen las placas ateromatosas? Recordemos que el problema que tenemos que entender acá es que la placa ateromatosa no es que se destruya, sino que la estabilizamos. Okay. La placa ateromatosa, al momento de tener las células que se encargan de hacer que se rompan, están más que todo mediadas por el colesterol LDL. Mientras más colesterol LDL tengamos, más fácil es que se rompa esa placa. Y si se rompe, hay coágulos, bien, hay plaquetas y nos tapa todo. Bien. Yo creo que ya esa conversación entre dos sabios, sí, dos gente que está manejando ahora, para nosotros los que ignoramos muchas cosas. El colesterol alto, decía el doctor y usted al principio, que son varios factores, que no es solamente tomarse una pastilla. El medicamento que se utiliza en un paciente que su cifra de alta es uno o varios, depende de qué, ¿es un medicamento o pueden ser varias moléculas? Esta es una pregunta muy interesante y la verdad, la respuesta es que debe haber combinación. Actualmente la terapia que existe es insuficiente para poder llevar a estos pacientes a las metas de colesterol que se necesita. Es necesario tener combinaciones, pero la combinación tiene que venir con un producto, con una molécula que dé lo que no ha dado los otros. ¿Qué significa? ¿Cuál es el buque insignia de Novartis, el producto cumbre de ustedes? En este instante nuestro producto se llama Cibrava, es ¿Cómo? Inclisiran. Cibrava Inclisiran. ¿Cómo? Pero ya llegó al país. Cibrava. ¿Está en el país? Está en el lanzamiento es esta semana. ¿Y anterior cuál era? Previamente teníamos un medicamento que era... Una estatina. No, para estatina no, era para falla cardíaca. Era un medicamento que se llamaba Vimada. Pero el que yo tomo... Atorvastatina, Crestor. Sí, Crestor, por ejemplo. Es de de ustedes. otro laboratorio. ¿Es de la competencia? Es de otro laboratorio. No, doctor, no es de la competencia. ¿No es de ustedes?
Tenemos que entender que el medicamento Cibrava es un medicamento totalmente innovador como nunca había existido en el venimos mercado. para allá ahora, pero el Crestor era de ustedes. No. No, doctor, no es de nosotros. No es de ustedes. No. ¿Cuál es el genérico de ese? Rosuvastatin. No, el genérico del nuevo, de Cibrava. ahora, el componente. Su componente es inclisiran. Es un monoclonal. Es un ARN de pequeña inclusión, totalmente distinto a un anticuerpo monoclonal. Este es un medicamento que se aplica solamente dos veces al año. No hay limitación para decir quién es la competencia. Aquí no tenemos esa limitación. Eso es allá en Novartis. Mire, realmente, usted sabe que el negocio de las farmacéuticas es muy complejo, pero afecta a la salud. Mire, por ejemplo, ahora acaban de decirnos al doctor Hanna y a mí que la administración de los centros médicos más importantes de la capital están pasando poco a poco al sector privado, no necesariamente al médico. Tenemos, que el médico no es administrador. por ejemplo, los Vicini tienen Semdoe, acaban de comprar otra clínica en la Independencia. Los RISEC tienen un centro de ellos que comenzó siendo para el tratamiento del coronavirus y ya es genérico. La clínica Abreu la compró un grupo venezolano, pero la clínica de avanzada, de medicina avanzada, es mixto, pero los laboratorios tienen el problema del precio, las ARS, las farmacias. Entonces tú tienes que un genérico en la oficina del gobierno, el distribuidor del gobierno, Promese cuesta 10 veces menos que un genérico. Ahora, no es lo mismo, sí, no es lo mismo, pero hay uno que es inaccesible. Nosotros queremos, ¿cómo ustedes pueden acercarse con el nombre de marca a ese sector de la población que no puede pagar ni las ARS cubren? ¿Cómo se hacen? Doctor García, antes de entrar en esa parte, que es la parte que le interesa, háblanos del producto realmente que ustedes tienen, que es totalmente diferente. Sí, doctor, con mucho gusto. El producto es una inyección que se coloca 2 veces al año. Cada 6 meses. Cada 6 meses, y con eso reduce el colesterol LDL en un 50%. A diferencia de los demás productos, la cantidad de efectos adversos es mínima, nula, podríamos decir. ¿Qué tiempo lleva en el mercado, por ejemplo, americano? El mercado americano se lanzó en diciembre del 2021. En el mercado europeo se lanzó con un tipo de acuerdo que se realizó con el gobierno y con el Ministerio de Salud inglés, donde tuvo un acceso para poder tener esto. Está aprobado por EMA y FDA. EMA y FDA, doctor, así es. Ambos aprobados. Entonces, este medicamento lo que hace es que va a buscar específicamente a una molécula que se encarga de destruir los receptores de LDL, y lo que hace es que al destruirla desde su síntesis a nivel del ARN, lo que provoca es que hayan más receptores, y por lo tanto lo que genera es que haya mayor captación de ese colesterol malo a nivel de la sangre, disminuyendo los niveles y manteniéndolos así por el momento hasta lo que llevan los resultados. Volvamos a lo terráneo, a lo de nosotros. La dieta, ¿qué papel juega la dieta en el colesterol? Porque hay muchas cosas que se han dicho de dieta y hay mucha gente muy confundida. Totalmente, doctor. Como usted bien sabe, la mayoría de los tratamientos se basan de primero en cambios de estilo de vida. No puede haber un tratamiento sin de primero tener una prueba de cambios de estilo de vida. Claro, sabemos que esto en muchas ocasiones tiende a fallar por el hecho de que las mismas personas encuentran más fácil otros tipos de situaciones. Pero la dieta es muy importante. El ejercicio es muy importante. Y como bien usted dijo, es multifactorial. El huevo sigue siendo la proteína más barata que tiene el hombre. ¿Qué papel juega realmente el huevo en la dieta del paciente con problemas de colesterol alto? Esa es una pregunta muy importante, doctor, y creo que es algo que podemos saber. Hemos tenido muchos estudios que nos han hablado de el colesterol y el huevo. Desgraciadamente no ha habido una línea establecida que nos dice es o no es malo. Lo que tenemos que entender es que tenemos un requerimiento básico de colesterol al día, que es de 300 miligramos. Y solamente un huevo nos aporta 186 miligramos de colesterol al día.
Y dejar de saber al público que el colesterol es importante para la vida misma. Es importantísimo. Tenemos que entender que el colesterol no es malo. Lo que es malo es la cantidad de colesterol que nosotros comemos en exceso. El colesterol sirve para poder generar las paredes de nuestras células, hormonas, y sirve para poder generar incluso muchas enzimas que el cuerpo necesita para poder funcionar. No es bueno eliminar el colesterol de la dieta. Este tratamiento que usted propone, que presenta el laboratorio, ¿cuál es el procedimiento cuál es el efecto que tiene en cuanto al colesterol en el cuerpo? Es decir, ¿acelera su metabolización o su eliminación? ¿Cuál es el resultado? Lo que genera es, nosotros tenemos en la capa, en las células del hígado, unos receptores que se encargan de atrapar el colesterol malo. Existe una proteína que se produce en el cuerpo que se llama la PCSK9. Esta proteína, al juntarse con el receptor, lo destruye. Entonces, menos receptores, menor captación de colesterol. El objetivo del medicamento es destruir a esta proteína desde su síntesis, desde la parte nuclear, y lo que genera es que este receptor pueda vivir más tiempo. A mayor cantidad de receptores, mayor captación de colesterol y los niveles bajan. ¿O mayor avidez? Mayor cantidad, doctor. Mayor cantidad. Los receptores no es que les genere una probabilidad de captar más, sino que lo que hace es que hay mayor cantidad en la superficie del hepatocito. Doctor, colesterol malo y colesterol bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es eso? Se pesan, tienen una densidad. El que tiene alta densidad. ¿Y eso andan juntos siempre? Claro, sí, son un matrimonio para siempre. Siempre hay una proporción de bueno, de malo, y ahora del feo, el VLDL, que es un pro-LDL también. Y eso se determina solamente en el análisis clínico. De laboratorio, sí. De laboratorio. Sí. ¿Y anda en una sola célula? ¿Son varias células que se adhieren? Eso es tuyo. Son múltiples células, doctor. Son moléculas diferentes. Mire, yo le tengo mucho respeto a los guatemaltecos. Y le voy a decir por qué. Estados Unidos eligió Guatemala como un centro de inversión en la industria farmacéutica. Y ustedes están adelante en casi todos los laboratorios en América completa. Y Guatemala fue que aprendió la lección. Así que usted puede hablar aquí como un sabio. Le agradezco mucho, doctor. Le comento que ahí el colesterol HDL, que es el que el doctor refería, que es el de alta densidad, es porque la densidad de la molécula en comparación a la cantidad de colesterol que tiene es mucho más elevada. La de baja densidad tiene menor cantidad de colesterol dentro de triglicéridos, pero esa es la que genera meterse dentro de las células. Lo interesante es que tenemos que entender de que el famoso bueno y malo se refiere a un estudio que salió en 1960, en donde se estableció que las cantidades elevadas de LDL se relacionaban a mayor problemas cardiovasculares y por eso lo tildaron colesterol malo. Y se dieron cuenta, es un paradigma que está cambiando, doctor. Muchos médicos, incluso podemos ver a nivel, el tema del colesterol ha agarrado mucho auge a nivel internacional y hemos llegado al punto de que se ha hablado que este término del colesterol bueno y colesterol malo en el ambiente médico es algo que debería de empezar a relegarse un poco, ya que como lo hablamos, el colesterol es bueno. Lo malo son los niveles elevados que nosotros tenemos y que no logramos controlar y que tenemos que buscar terapias adecuadas como médicos para poder llevar a estos pacientes a sus niveles óptimos y evitar que les dé algún evento. Y así como usted puede controlar un azúcar que tiene problemas porque no hay capacidad de metabolizar el azúcar, de procesarla. Es resistencia a la insulina. ¿Verdad? Y sube, pero también con una persona de 200 libras con el azúcar alta, pues usted le quita 100 libras y baja el azúcar. También una persona de 200 libras con el colesterol alto, usted lo baja a 100 libras y le baja el colesterol. Totalmente. La bariátrica demostró eso. ¿Perdón? La cirugía bariátrica demostró que sí. Que sí. Que la hipertensión, el azúcar y el colesterol, cuando tú rebajas 100 libras, baja todo. Recordemos que existe esta famosa grasa adiposa, la grasa visceral, que es los depósitos que el cuerpo tiene. El cuerpo funciona como un mecanismo, es un organismo muy rudimentario. No le conviene responder esto. ¿Hay alguna posibilidad de que usted pueda dejar de tomar el medicamento? Este se inyecta. Este es inyectable. O inyectarse de lo que sea. ¿Hay alguna posibilidad de que usted llegue a niveles, por otras razones, de que
perdiéndose, ya estoy en cifras normales, ya no necesito, es posible. Es no posible, le conviene, doctor. no le conviene. No, pero digamos, hablando desde la parte médica, es posible. Si cambia tu vida, te dedicas a menos silla, más ejercicio, no fumas, no aumentas de peso, come con inteligencia, deja los lácteos, deja la grasa. ¿Nicotina y grasa tienen alguna relación? Claro que sí. Totalmente. Se han hecho estudios en donde se ha visto de que el efecto tóxico que tiene la nicotina, principalmente sobre las placas ateromatosas, eleva la inflamación que existe a nivel de las arterias y eso genera la presencia de más cantidad de partículas de colesterol oxidadas que generan problemas. Mira, si hay una relación entre fumar y colesterol. En cateterismo cardíaco, ya con el contraste inyectado, tú lo pones a fumar y tú notas disminución de milímetros en el calibre de la arteria. En el interior de una arteria coronaria con plaquetas de colesterol, ¿ese medicamento actúa? Por el momento, doctor, este medicamento tiene pocos años en el mercado internacional. Existe una línea robusta de estudios, como lo han hecho otros medicamentos, en donde sí a futuro, en próximos años, se van a hacer estudios para valorar la disminución de la placa a nivel de la coronaria. ¿Dónde se hicieron los estudios? Los estudios se hicieron en Estados Unidos, Europa y regiones de Sudáfrica. Esos son los estudios que se realizaron. Esta fue la primera parte y la segunda parte están realizándose a nivel mundial. ¿Costo de este medicamento? Por el momento, doctor, el costo es algo que no tengo información de esto debido a que esto va a depender mucho de cada país como tal. El medicamento va a tener cierto tipo de alianzas estratégicas con ministerios, con instituciones, para poder buscar la mayor capacidad de una comodidad de acceso para que el paciente pueda tener acceso al mismo. En dominicano eso es alto costo. Bien. Doctor, nosotros quisiéramos hacer una pregunta, pero vamos a sacar Novartis de ahí. Hace 2 o 3 años apareció una información de que el gobierno de Guatemala había recibido o una queja o una indemnización de Estados Unidos de que se utilizó el territorio y la población guatemalteca de conejillo de Indias. No recuerdo si fue en algún tipo de antibióticos o en cuál producto. ¿Usted tiene noticia de eso? Bueno, fue una situación que por el momento no recuerdo muy bien qué fue lo que sucedió con esa. Si recuerdo bien, creo que fue algo que habló sobre algún tipo de situación que fue durante tiempos, hace más de 70, 80 años, pero realmente no tengo la respuesta para eso, doctor. Bien. Mira, Guatemala y Honduras venden un negocio interesante, capacidad de captación de gases de invernadero por la foresta que tienen. Y hay países que producen muchos gases y no tienen la capacidad de captar. ¿Y qué hacen con ellos? Lo dejan en el aire y nos peligra todo. Pero lo captan. Los árboles sí captan el CO2. Hoy ya no es tanto que tú produzcas CO2 de invernaderos, sino que tengas con qué captarlo y no dejarlo que floten. Doctor, ¿hay algo en estos 5 minutos que usted quiere que la gente sepa? Que hasta ahora lo que ha dicho es lo que nosotros queremos. Que usted y Novartis quiere que sepan. Es importante que la gente sepa que podemos tener un caso ficticio. Podemos tener un paciente que se llame Héctor, un paciente de 43 años, que hace ejercicio, que hace todas sus situaciones de una manera normal, pero desgraciadamente no logra mantener sus controles de colesterol normales. Tenemos que entender que esto es un tratamiento que va a durar toda la vida. Y que además la estatina le produce dolores musculares, inflamación del hígado y muchísimos otros problemas. Como los medicamentos, sabemos que el cuerpo está diseñado desgraciadamente. Entonces tenemos... No es estatina. Claro que no. Tenemos que entender de que en algún punto vamos a tener que entender que el medicamento debe ser algo que, y como usted perfectamente, doctor, sabe, la cronicidad de las enfermedades es lo que al final de cuentas termina generando los problemas. Si nosotros tenemos una opción en donde el paciente puede inyectarse 2 veces al año, disminuir su colesterol en un 50% en comparación y junto con las estatinas para poder tener este medicamento y este beneficio, las probabilidades de que tenga un infarto o un evento cerebral van a disminuir y eso significa entonces para el paciente una mejor calidad de vida. Doctor, vamos a darle las gracias al doctor. ¿El nombre del medicamento otra vez?
El nombre de medicamento, Cibrava. Roberto. Con ese. Sí, Roberto García es cardiólogo y es gerente médico para Novartis en Centroamérica y el Caribe, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias por tanta información para la comunidad que está ansiosa de conocer un nuevo medicamento para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Lo dije bien, ¿verdad? Totalmente.